Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre es un gusto poder estar en estas instancias de capacitación docente que brinda la DEADITE, y vamos a dar inicio con este nuevo eje que creo que es muy importante para todos en lo que es la evaluación para los saberes de nuestros estudiantes. El eje número 4 trata justamente de lo que es el cuestionario básico para la evaluación. Este eje va a estar comprendido en estos temas. Para que nos podamos organizar, solamente vamos a hacer lo que es el cuestionario básico, enmarcado en los temas que están señalados aquí en la diapositiva que estamos proyectando. El primer tema va a ser banco de preguntas, crear categorías, tipo de preguntas. Vamos a ver la opción simple y múltiple, configuración general del cuestionario, añadir preguntas individuales y añadir preguntas aleatorias. En esta oportunidad vamos a estar a cargo del desarrollo de esta charla, de este taller, el regente de sede Chamical, Alejandro Quiroga, el regente de sede Chepes, Víctor Loyola, el regente de la sede Aymogasta, Guillermo Acuña, perdón, se me olvidó el apellido de Guillermo, el regente de delegación Vinchina, Miguel Pérez, y quien les habla, regente de la sede Villa Unión, Valeria Páez. Así que bienvenidos a todos y espero que puedan disfrutar de este taller, y al término de cada ponencia ustedes puedan realizar las preguntas, ya sea levantar la mano para que podamos organizarnos e ir asistiendo a las preguntas en el orden que sean realizadas, o bien a través del chat, y vamos a estar atentos a sus preguntas para responder. Así que bienvenidos, y bueno, le damos la palabra al profe Miguel para que dé comienzo. Muy buenas tardes, sean también de mi parte bienvenidos, bienvenidas, y vamos a iniciar con lo que es la configuración del cuestionario. Para ello vamos a presentar pantalla. Ahí le voy compartiendo, no sé cómo se escucha el audio, si se escucha bien, si no está muy fuerte o despacio. Bien, se escucha bien. Bien. Bueno, como lo comentaba la profe Valeria, regente de Villa Unión, vamos a comenzar por lo que es el banco de preguntas. Pero para ello tenemos que situarnos de cómo hacemos para poder insertar y configurar un cuestionario. A la hora de llevar a cabo dicha tarea, tenemos dos métodos. ¿Cuáles son estos métodos? Uno de ellos es que configuremos el banco de preguntas. Podemos ahí añadir las categorías y las preguntas. Y luego, una vez que tenemos configurado el banco de preguntas, insertamos y configuramos el cuestionario, y dentro de este podemos añadir las preguntas que ya tenemos en el banco de preguntas. Otro modo de poder insertar, configurar un cuestionario es insertar y configurar un cuestionario en primera instancia, y una vez que ya tenemos configurado el cuestionario, recién crear y añadir las preguntas. Nosotros lo vamos a organizar de este modo. Vamos primero a configurar el banco de preguntas, vamos a añadir las categorías pertinentes, después vamos a añadir las preguntas, seguido configuraremos un cuestionario, y por último vamos a añadir las preguntas a ese cuestionario. Creemos que es un modo más organizado de poder proceder a insertar y configurar un cuestionario,
y que tiene varias ventajas, que las vamos a ir mencionando a lo largo del taller. Así que a la plataforma y hagamos esto. Lo primero es ir al banco de preguntas, ver qué es esto del banco de preguntas, cómo se organiza el banco de preguntas, cuáles son los elementos principales que tiene el banco de preguntas. Voy a salir de mi presentación. Y bueno, como siempre, tenemos que estar dentro de nuestra aula y en lugar de ir al botón aquí a activar edición, vamos a dirigirnos aún más. Allí vamos a encontrar lo que es el banco de preguntas. Hablamos del banco de preguntas, ¿verdad? Para poder llegar hasta él tenemos que hacer scroll y por último aquí en la última pestaña tenemos banco de preguntas. Decíamos, hablamos del banco de preguntas, pero ¿qué es el banco de preguntas? Ya el nombre es bastante significativo. Pero bueno, definiéndolo es básicamente una base de datos, es una especie de bitácora que a nosotros nos permite administrar lo que son las preguntas. Añadir las preguntas ahí y administrarlas, organizarlas de la manera más conveniente posible para que después a esas preguntas las podamos usar en lo que son las actividades cuestionarios. Así que vamos a hacer en banco de preguntas y mira, la plataforma nos va a mostrar las opciones que tenemos para gestionar este banco de preguntas. Disculpe, profe, Miguel. Sí. ¿Puede apagar la cámara para tratar de mejorar la calidad de imagen porque se ve borroso? Excelente. Bueno, ahí vamos a apagar la cámara. Sí, estoy teniendo problemas con internet en este momento. Bueno, ahí Dios quiera que se vaya mejorando. Bueno, como pueden observar, ya estamos dentro del banco de preguntas. Este tiene como principales componentes lo que es las preguntas, luego categorías, la pestaña importar y exportar. En la solapa de preguntas vamos a ver todas las preguntas que tenemos previamente creadas o no, puede que el banco de preguntas esté vacío. Luego tenemos la pestaña categorías. Resulta que para poder gestionar y organizar las preguntas, el banco de preguntas nos permite categorizar esas preguntas, crear categorías y subcategorías. Por ejemplo, nuestra materia, nuestra cátedra está dividida en unidades, entonces a cada una de las unidades nosotros podemos trabajar con lo que son los cuestionarios, ¿no? Y una forma conveniente sería que creemos categorías que respondan a esas unidades, ¿no? Y así podríamos crear categoría, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Hacemos referencia cuando decimos que el banco de preguntas nos permite gestionar y organizar las preguntas. Esto se hace aquí en categorías. Y como ventaja importante tiene esto del banco de preguntas es que permite importar y exportar. ¿Qué significa esto de importar y exportar? Resulta que una vez que tenemos las categorías que hemos organizado las preguntas, podemos de alguna manera reutilizar esas preguntas en otro contexto, es decir, en otras aulas. Y no solo en otras aulas, sino que podríamos reutilizarla en nuestra aula en caso de que, por ejemplo, queramos hacer una limpieza. Bueno, son múltiples situaciones que se pueden dar. Entonces, en ese sentido, el banco de preguntas te permite exportar preguntas y luego, si tenemos ese archivo exportado, nos permite hacer la importación. Es la verdad que en ese sentido el banco de preguntas nos ofrece esta opción muy interesante, muy importante, muy útil a la hora de trabajar con preguntas. Volvamos al tema de las categorías. Si revisamos, hacemos scroll, aquí vamos a observar las categorías que tenemos y es la pestaña que nos va a permitir a nosotros crear categorías. Por defecto, tenemos una pestaña que dice añadir categoría dentro de categorías. Es aquí a donde vamos a hacer clic y ¿qué vamos a observar?
tenemos la opción categoría padre, nombre, información sobre la categoría. No son muchas las configuraciones que hay que hacer aquí, por cierto. Lo que debemos saber es que el banco de preguntas, como le decía, organiza las preguntas en categoría y subcategoría. Por lo tanto, en nuestra aula, de algún modo, ya es un contexto, ya es una categoría. Y es tenemos aquí por defecto. A partir de la categoría, que es la categoría padre, nosotros podemos crear nuestras categorías. Para el caso, voy a crear una categoría, la cual la denominaré cuestionario básico. Le doy un nombre y una descripción. Esta descripción es opcional, pero el nombre es requerido. Sí o sí tenemos que colocarle. Obviamente, la recomendación es que se le dé una información extra a la categoría para que después, cuando tengamos varias categorías, sepamos de un vistazo de qué trata esta categoría, ¿no? Bueno, simplemente tenemos que añadir la categoría. Y algo importante, insisto acá, seleccionar en qué categoría queremos que esta categoría se cree. Por defecto se selecciona o seleccionamos la categoría esta, que pertenece o que hace referencia al nombre del aula. El nombre del aula es como decir que ya es una categoría de por sí. Entonces ahí guardamos, añadir categoría. Listo, ahora ya tenemos nuestra categoría. Si observamos, a ver, vamos a recargar, vamos a ir a preguntas. Vamos a ir a categoría nuevamente, a ver si esto se modificó. Si me permitió. No, no se guardó. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Necesitamos más campos requeridos. Simplemente por defecto. Ahí sí está, cuestionario básico, perdón, no lo había visto. Seguramente ustedes advirtieron que ahí está. Sí está creado. Está creado y acá lo tenemos. Bueno, listo, tenemos la categoría. Como pueden observar, pertenece por defecto a la categoría padre. Lo recomendable es que a partir de esa categoría nosotros vayamos creando las categorías que pertenecen a toda nuestra aula. Es cierto que se puede dar la necesidad de tener subcategorías. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad que es muy amplia y bueno, podemos dividir esa unidad y de esta manera poder organizar de una manera conveniente, ¿no? Para ello, simplemente, la categoría que yo he creado, lo que voy a hacer es cuestionario básico, selecciono y aquí podría poner subcategoría. Por lo tanto, esta subcategoría va a pertenecer a la categoría cuestionario básico. De este modo vamos organizando las categorías. Ahora bien, algo para resaltar de exportar e importar, voy a salir porque, bueno, como obviamente la plataforma ha detectado que yo hice cambio acá y luego borré y salgo, entonces es como una cuestión de control que tiene y la plataforma te dice, ¿estás seguro que deseas salir y no crear esta categoría? Bueno, eso es lo que sucedió. Entonces, exportar e importar. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Lo que se exporta y lo que se importa en definitiva son las preguntas y no la categoría en sí. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dos cuestiones muy puntuales. Una es el formato a seleccionar. Por defecto les recomendamos que sea este formato Moodle XML. Seleccionamos qué categoría deseamos exportar y aquí en estas pestañas dejar seleccionado escribir categoría archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas, el archivo que nosotros exportemos, las preguntas van a llevar el nombre de la categoría. Para que cuando nosotros hagamos la importación, se escriba en el banco de preguntas el nombre de esa categoría. Ahora bien, puede que no necesitemos esto, el nombre de la categoría, por lo tanto lo quitamos. Ya puede quedar a criterio de cada uno, pero lo recomendable pues esto que vamos, categoría archivo. Entonces, repasando,
Lo importante es seleccionar formato Moodle XML y escribir categoría archivo. Y cuando hacemos la importación, voy a salir porque no hice la exportación. Por eso me dice nuevamente desea salir. También vamos a seleccionar formato Moodle XML. Y para hacer la importación del archivo que previamente tenemos, seleccionamos, como lo hacemos de manera clásica, seleccionar lo que son imágenes o algún recurso que queremos subir a la plataforma, de este modo. O si no, tenemos el arrastrar y soltar, ¿sí? Imaginemos. A ver si tengo alguna por acá en descarga. Aquí, este es un archivo que se exportó previamente. Simplemente vamos al navegador, seleccionamos la pestaña, donde tenemos, decir, donde está activa la plataforma. Arrastramos y cargamos ahí, esperamos a que esto se suba y hacemos la importación. No la voy a hacer la importación en este momento porque me va a importar las preguntas que tengo allí y no es en este momento lo que queremos hacer. Pero básicamente ese es el proceso que hay que seguir para hacer la exportación e importación. Y bueno, de este modo, lo que son las preguntas en esta base de datos que va a permitir crear, previsualizar y editar preguntas. Organizarla de la manera más conveniente posible. Es muy recomendable trabajar así porque está bien, por ahí, en principio, trabajamos con un par de preguntas, pero después va creciendo esa base de datos y si nosotros no la organizamos las preguntas, no vamos a saber qué pregunta pertenece a tal contenido, a tal unidad. Bueno, esto es lo que tenía preparado en cuanto a lo que es el banco de preguntas. Si hay alguna pregunta, ya que estamos hablando de preguntas, ¿no? Del banco de preguntas. Miguel, acá hay una pregunta en el chat. Sí. Dice el profe Jorge, ¿se puede importar directamente la pregunta de Google de cuestionario? Es una pregunta que está en Google. Fue creada con otra herramienta. Sí, eso creo que es lo que pregunta acá. En principio no, porque tendría problema de compatibilidad. Ahí está con lo que es el tema de los formatos. Por lo general se puede importar preguntas en un formato específico, el que ahí mencionábamos. Si nos vamos acá al banco de preguntas. Importar. Y acá les decía lo del formato. Sí, formato Moodle XML. En realidad tenemos mucho formato y a decir la verdad habría que analizar bien, por ejemplo, si nos permite la plataforma hacer tal acción, pero en principio no porque también al configurar una pregunta tiene toda una lógica en la plataforma, esa pregunta. Sí, Miguel, sí, discúlpame. Hay una forma de exportar preguntas que no sean hechas dentro de la plataforma de Moodle, que es con un formato de texto. Pero eso implicaría que las preguntas que están armadas en los formularios de Google deberíamos exportarlas como un archivo de texto, o sea, un TXT simple. claro. Y ahí, Pero o sea, serían hacer más pasos y sería un poco más complicado. Ese es el tema. es como que perdería también la lógica que tiene cada una de las preguntas que se formulan o se crean en la plataforma. Porque ya, bueno, en un momento vamos a ver cómo crear preguntas y ahí vamos a ver que requiere ciertos pasos y de acuerdo al tipo de pregunta, tiene una o más configuraciones.
Por ahí quizás lo más sencillo sea de que de acuerdo al tipo de pregunta que nosotros tenemos formulada en otra herramienta, directamente ir, como quien dice, transcribiendo, pasándola a la plataforma, ¿no? Eso por ahí puede ser la Sí, parte más exactamente. sencilla. Ahí para el profe Jorge que está preguntando. Sí, pero sería más simple armar la pregunta en Moodle que importarlas desde Google, que importarlas desde un formulario de Google. Claro. Primero, porque va a tener que hacer una serie de pasos. Y segundo, porque luego va a tener, como dice usted mismo ahí, acondicionarla y ahí va a perder tiempo. O sea, si vamos a ver el tipo de tiempo, nos conviene más vale armarla, porque lo único que tendríamos que hacer es copiar el encabezado. Miguel, si dejas de presentar, empiezo yo para que interprete ahí el profe, porque justamente Claro. las preguntas que hacen en los formularios de Google son de opción simple y tienen un formato muy particular, distinto al de Moodle, pero justamente vamos a explicar ese tipo de preguntas. Así Listo. que ahí quizás entiendan un poco más de lo que estamos hablando cuando decimos que importar desde allá es un poco más engorroso que trabajar directamente en plataforma. Bien. ¿No hay más consultas? Bueno, entonces dejo de compartir y le doy lugar a regente de Chepes, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos, para los que están. Vamos a empezar. En principio, son muchos. Veo que hay bastantes conectados. Vamos a presentar pantalla para poder empezar a trabajar. Bueno, como había explicado, también no pantalla, ¿no es cierto? ¿Todavía no? No, aguarda un momentito. A ver, está un poco Ahí el estamos. internet. Hoy el internet parece que con el nublado le está afectando las ganas de trabajar. Bien, como les decía... Si puedes ampliar, si puedes sí, ampliar un poquito. Perdón que ahí, interrumpa. ahí ven más o menos. Sí, ahí está mejor. Si ustedes ven bien, me dicen. Si no, para ir cambiando, para ir agrandando la pantalla. Bien, como dijo Miguel, para trabajar con cuestionario, lo más simple es comenzar por el banco de preguntas, así que como él ha creado una categoría, yo voy a aprovechar esa categoría para generar una serie de preguntas. Vamos a banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas, él ya ha creado una categoría, acá está para hacer preguntas, hay preguntas ya creadas. Yo voy a entrar a donde dice cuestionario básico. Fíjense que en donde están si no lo vemos bien, fíjense que cada vez que creamos una categoría y le creamos una pregunta dentro de la categoría, entre paréntesis se va agregando la cantidad de preguntas que hay dentro de esa categoría. Yo voy a elegir cuestionario básico, que es lo que Miguel ha hecho recién esa categoría, y voy a aprovechar para empezar por una de las preguntas. Vamos acá donde dice crear una pregunta, en este botón. La más fácil de todas, voy a empezar por la más fácil de todas, más simple, si queremos crear un cuestionario básico, son las verdadero o falso. ¿Por qué la más simple? Porque esta pregunta lo único que lleva es un nombre de pregunta. Le vamos a poner pregunta verdadero falso. Lleva un enunciado que yo acá, para ir regalando tiempo, ya lo tengo armado en una hoja de texto. La pregunta es simple. Para rendir un examen final respondiendo un cuestionario en el campus virtual del NUNLAB, ¿necesito tener una conexión a Internet? La respuesta ya sabemos que es verdadera. Acá donde dice puntuación por 1 lo dejamos como está, no tocamos nada. Acá donde dice respuesta, vamos a seleccionar lo que vaya a ser la respuesta, el resultado de esa pregunta. En este caso, verdadero. Entonces selecciono verdadero y me queda configurar la retroalimentación. La retroalimentación para verdadero voy a poner que es correcto. Y para falso voy a poner incorrecto. Como verán, es muy simple la pregunta, solamente lleva el nombre que es para identificar la pregunta dentro de lo que es el banco de preguntas. Esto no lo ve el alumno. El enunciado, que lo ve el alumno cuando ingresa.
La puntuación normalmente dejamos en 1, después lo podemos llegar a cambiar cuando armamos el cuestionario, les agregamos al cuestionario. El tipo de respuesta, si va a ser verdadero o falso, en este caso verdadero, si fuera falso, dejaríamos en falso. Y obviamente que de acuerdo a la respuesta va a ser la retroalimentación. Si yo selecciono falso, colocaría correcto en falso e incorrecto en verdadero. Luego de eso, le damos guardar los cambios y de esa manera comenzamos a tener, fíjense en que ya hay marcado al lado del nombre de la categoría el número 1, porque tenemos una pregunta dentro de esa categoría. Es la pregunta más simple, la más rápida, si queremos crear un cuestionario básico así en poco tiempo. Dijimos que íbamos a hablar, y aquí entramos con la opción simple, y vamos a ver opción múltiple, o sea que voy a crear 2 preguntas. Esas otras 2 preguntas las sacamos con el mismo tipo de pregunta, dice opción múltiple. La primera opción que vamos a generar va a ser la siguiente. Vamos a poner el nombre para la pregunta. Una vez que cargue, pregunta, opción múltiple 1, le voy a poner para identificarla. Y también tengo un pequeño enunciado que en realidad voy a ocupar el mismo enunciado para las 2 preguntas, que las voy a armar de forma diferente. La pregunta es, ¿los colores del logo de la DEA-DITE son? Ese va a ser el enunciado de la pregunta. La puntuación lo dejo acá en 1, dijimos. Y acá tenemos esta opción. Una o varias respuestas. Una sola respuesta, si desplegamos, podemos decir que puede tener varias respuestas. En principio, dijimos que vamos a hacer de opción simple, y llamamos opción simple cuando de todas las opciones que le demos, solamente una es la correcta. ¿Sí? El barajar respuesta va a implicar que de la lista que nosotros le presentemos al alumno, a todos no le va a salir igual. La pregunta siempre es la misma, la respuesta siempre es la misma. Lo que no le van a salir en el mismo lugar son las opciones. ¿Cómo la vamos a enumerar? Tenemos la opción por letras minúsculas, mayúsculas, números romanos y numeración. Normalmente lo dejamos con letras minúsculas. Cuando armamos aquí, vamos a ver la primera elección. La primera elección la voy a poner de acuerdo a la que es correcta. ¿Sí? La voy a poner a la que es correcta. En este caso, como yo sé que esta es la respuesta correcta, le voy a colocar de calificación el 100%. Como es una sola la respuesta correcta, debo colocar el 100% porque es el porcentaje de corrección que va a tener esta respuesta. Obviamente que aquí le ponemos correcto. En este momento digo 100% porque la pregunta vale 1, dije. Entonces, como vale 1, la respuesta correcta va a valer 100%. Las respuestas incorrectas, vamos a ponerle, la vamos a cambiar de posición. Simplemente, no vamos a armar, vamos a hacer muchos cambios. Esta va a ser incorrecta. Vamos a armar una segunda respuesta. Pero vamos a dejar, en vez de azul marino, rojo. Vamos a cambiar. Esta también va a ser incorrecta. Si normalmente nos da 5 elecciones, si queremos agregar más espacio, podemos agregar de 3 espacios a la vez, o sea que le podemos dar mayor cantidad de opciones. Aquí vamos a dejar esto de nuevo. Voy a volver a cambiar. Incorrecto. Y allí estaríamos casi teniendo una pregunta de opción simple, donde de todas las preguntas que le estoy dando, va a calificar solamente una con la pregunta correcta. Esto es muy parecido a lo que pasa en los formularios de Google. ¿Sí? Le damos varias opciones, una es la correcta. A diferencia de los formularios de Google, la plataforma permite lo siguiente.
acá donde dice calificación en una de las incorrectas, yo puedo tomar la opción de decirle que si me responde en forma incorrecta, me reste un valor de 30% en cada una de las respuestas incorrectas que me tome. Este 30% que yo le estoy restando acá es un 30% que no va a estar afectando a la pregunta, al puntaje que le estoy dando a la pregunta, sino que va a estar impactando en el puntaje final de todo el cuestionario. O sea que esta pregunta, al responderla en forma incorrecta, va a terminar al final del cuestionario restando un 30% del valor de la misma. O sea que le estaría restando 0,30 centésimos a todo el examen. Le doy guardar. Y veo que tengo dos preguntas. En la categoría ya tengo dos preguntas. Y aquí tengo las preguntas con la opción que hice. Generalmente la última pregunta que he creado se pinta en color verde para que nosotros podamos, desde estas opciones de acción, editar, duplicar, gestionar marca, hacer una vista previa, que lo voy a hacer enseguida. ¿Sí? Ahora voy a crear una nueva pregunta, que en este caso va a ser una opción múltiple en vez de ser una opción simple. Y la voy a crear a partir de esta misma pregunta que he creado recién, haciendo un duplicado. Cuando hago un duplicado, fíjense en que me dice copia, pregunta número 1. Yo voy a borrar copia y le voy a agregar opción 2. Si quiero dejar el nombre de la pregunta, lo dejo. Dije que el nombre de la pregunta es para identificarla dentro del banco. Voy a dejar el enunciado de la misma manera en que está la otra pregunta. No voy a cambiar el enunciado, pero sí voy a cambiar la puntuación. Voy a dejarla en 1, pero voy a cambiar acá donde dice respuestas. Dice respuesta, en vez de hacer de una, voy a decir que se permiten varias respuestas. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la forma en que voy a presentar esa lista de respuestas. En vez de darle estos colores, así los tres a la par, le voy a dar uno a la vez. Entonces aquí voy a dejar esto. Voy a bajar. En este voy a borrar esto y esto. Vamos a dejar esto, que son los tres colores que eran correctos. Primero voy a armar las respuestas que yo sé que son correctas. Yo sé que el azul era correcto. Entonces, como son tres las respuestas correctas, esta va a ser correcta. Y esto va a ser correcto. Lo que voy a hacer es modificar y decir que cada una de estas respuestas, como van a ser correctas, van a valer, en este caso, como lo estoy dividiendo en 3, voy a decir que cada una de estas correctas va a valer 33,33, lo que me va a hacer que valga la pregunta respondida correctamente el valor 1, ¿sí? Pero si no selecciona todas las opciones, voy a hacer valer solamente el porcentaje que le estoy dando acá en la respuesta correcta. En el caso de las incorrectas, ¿sí? Ojo, no le voy a quitar puntuación esta vez voy a decir si responden en forma incorrecta, no importa, no lo voy a contabilizar ni a favor ni en contra, solamente le voy a decir incorrecto, pero voy a agregar un par de espacios más porque voy a poner otros colores para que la lista sea un poco más larga. Voy a dejar que cargue nuevamente. Amarillo, rojo, teníamos acá negro, incorrecto,
Le vamos a agregar morado. Vamos a decir incorrecto. Y como tengo un último cuadro acá, lo vamos a aprovechar colocándole un color blanco. Vamos a decir que es incorrecto. Dije que no le iba a dar, no le iba a quitar un porcentaje. En un caso en que desee quitarle un porcentaje, tengo que tener en cuenta que las preguntas anteriores también valían un cierto porcentaje, así que lo normal es que coloquemos el mismo porcentaje, pero en negativo. Entonces, tiene la opción de que si la persona responde una pregunta mal y una bien, termine puntuando 0 porque no sumó ni restó. Directamente queda como que no respondió bien, ¿sí? Vamos a dar guardar los cambios y vamos a ver que ahora tenemos 3 preguntas creadas, ¿sí? Acá se ven dentro del número del cuestionario y acá en verde la última pregunta que se ha creado, ¿sí? En un caso que queramos observar nosotros si la hemos hecho bien o mal, primero voy a entrar con la verdadero o falso, vamos a hacer una vista previa, tocamos en vista previa, fíjense en que nos salen las opciones, verdadero o falso. Si toco verdadero y le doy enviar y terminar, me va a estar diciendo si la respuesta es correcta o es falsa y va a marcar un tilde verde en el caso de haber conseguido la correcta. Y acá en puntuación me dice cuánto puntuó. Le puedo dar comenzar de nuevo. Voy a responder incorrecto ahora. Voy a ver si está bien configurada la pregunta. Me dice correcto, está incorrecto. Me sale la cruz roja. Y la puntuación me sale en 0. Esto para el caso de hacer una vista previa de esta pregunta. Voy a hacer ahora una vista previa de la opción simple. Fíjense que en la opción simple tengo la consigna. Pero fíjense que acá para seleccionar solamente puedo seleccionar una de todas las opciones, ¿sí? No puedo, y con quitar selección saco de toda la selección. No puedo elegir 2 o 3, solamente una, por eso decimos opción múltiple. Varias opciones, una sola para elegir. Perdón, opción simple. Si elijo incorrectamente y le doy a enviar y terminar, me va a indicar que es incorrecta, ¿sí? Obviamente me pone parcialmente porque le he puesto la puntuación, ¿sí? Está incorrecta. Y doy comenzar de vuelta y selecciono la correcta. Debería marcarme como correcto y me puntúa, como puse 100%, me puntúa el 100 completo, ¿sí? Ahora voy a ir a ver, hacer una vista previa de la pregunta de opción múltiple para que vean la diferencia que hay con la de opción simple. Fíjense que en vez de círculos tengo cuadritos y tengo para seleccionar varios de ellos, incluso a todos. Que sí puedo hacer un tatetí y darle enviar y terminar para que me diga qué me va a marcar correcto o incorrecto, ¿sí? Obviamente que en este caso, como a las preguntas incorrectas no le he restado puntaje, me las marca y me puntúa todo en 1, porque no le he restado puntaje, ¿no? Lo correcto sería que seleccione las respuestas correctas nada más. El amarillo que está acá al final. Para que puntúe con todo el puntaje que corresponde a las 3 preguntas. En un caso que solamente seleccione 2, por ejemplo, el rosado y el amarillo, me olvidé que el azul también era y le de terminar, fíjense en que me puntúa correcto, con parcialmente, y me puntúa acá 0,67, porque las preguntas, cada una de las respuestas me sumaba 0,33, ¿sí? Esto sirve para poder armar preguntas donde tenga que el alumno seleccionar varias opciones y cada opción va a tener una cierta cantidad de puntaje para llegar
al máximo que la respuesta está pidiendo, ¿sí? Bien, rápidamente he explicado cómo armar 3 preguntas en el banco de preguntas. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta con respecto de esto, veo que en el mensaje del chat parece que están llegando varios mensajes. Si alguien me ayuda. Sí, profe Víctor. Solamente no parecía más fácil armar una pregunta de Google que armar este tipo de preguntas, consideraban. Pero sí, Lo estoy que viendo. pasa es que es solo cuestión de práctica, profe. Pero aparte de cuestión de práctica, voy a decirles que es un poco arbitrario el formulario de Google con respecto a los formularios de la plataforma. ¿Por qué digo arbitrario? Porque en un caso de hacer una pregunta con varias opciones, donde tienen que seleccionar de la lista 2, 3 opciones, si usted le ha puesto que seleccione 3 opciones para que la pregunta sea correcta y el chico solamente selecciona 2, el formulario de Google le dice que la pregunta directamente es incorrecta, mientras que la plataforma le permite hacer un puntaje y sumar una cierta cantidad de centésimas, si bien no va a llegar al punto completo, como mostré recién, va a obtener, en el caso de estas 3 preguntas, 0,67, pero para ese 0,67 le puede permitir al alumno llegar a conseguir el 4 que tanto necesita en un final. En cambio, el formulario de Google directamente le responde que es pregunta incorrecta, ¿sí? Yo he visto formularios de la pregunta había que seleccionar de una lista 5 o 6 opciones y el chico seleccionaba 4 o 5, la sexta no se acordaba bien y ya lo calificaba como incorrecta, que me parece un poco arbitrario en ese sentido, porque una opción que no se acuerde no quiere decir que el chico no sepa. En ese momento del examen le puede ocurrir. Víctor, Sí. sí, Hay una pregunta. la profe Mónica Bagninetti pide la palabra. Sí. Sí, acá estoy. No, le quería preguntar, cuando uno usa la plataforma y hace opción simple, cuando va haciendo las opciones, cuando yo reviso cómo quedó la consigna, cómo quedó la pregunta, a veces me queda el A y me queda en un espacio más abajo escrito. O sea, en vez de estar A amarillo, B azul, el amarillo me queda como en un rengloncito más abajo. ¿Se entiende? Ver si me No sé, puedo... como un espacio me queda. Opción simple, me dice usted. Sí. ¿En la vista previa o cuando está editando? En la vista previa. En la vista previa. A ver. Acá. Claro, ve que dice A y está en el mismo renglón, dice rojo, amarillo y rosado. Bueno, a mí el rojo, amarillo y rosado me queda más abajo. Bien. Como 2 cosas. Va a depender mucho de 2 cuestiones. Primero, al momento que la esté editando a la pregunta, sí. Editar pregunta, denme un segundo, que cargue. Al momento de editar la pregunta, acá. Yo copio y pego de un Word. Por ejemplo, sí. tengo en un Word escrito azul marino, amarillo y rosado. Entonces pongo control C y pongo ahí y lo pego. Pero a veces cuando lo pego me queda como en un lugar más abajo. No lo puedo subir. Como lo colocamos, lo copiamos de un Word, muchas veces sí. copiamos el formato que el Word tiene, ¿sí? Nosotros no lo vemos, pero por ahí nos está copiando un salto de línea y puede que la pregunta nos quede en esta opción. Fíjese que yo de acá del costadito, ¿ve el costadito este? Sí, sí. Esto normalmente aparece ahí, ¿sí? Normalmente. Yo lo extiendo. Lo puede extender y puede escribir, ¿sí? Fíjese cómo lo pasé yo para abajo. ¿Ve cómo ha quedado? Este es uno de las cuestiones que le puede aparecer a usted la pregunta, como dice, voy a guardarla con ese formato. Cambios. Exactamente, guardo los cambios y voy a previsualizarla.
Vista previa. Y me puede salir así. Sí, Este short se refiere a usted. sí, Bien. Puede ser eso, que cuando usted hace la edición le quede todo, en vez de quedar en una línea, se le ha ido para abajo. ¿Sí? sí. En ese caso, fíjese cómo ahora, como yo lo pasé así una en cada línea, fíjese cómo ha quedado abajo, ¿sí? Eso Bueno, puede ¿y ser cómo uno lo puedo? Yo me doy cuenta. ¿Y cómo lo pongo bien? para ponerlo bien, se viene a editar, va a editar la pregunta. Como si fuera un Word, así lo voy subiendo. Exactamente, usted cuando va a editar la pregunta viene, mire, ese es uno de los problemas. Ya vamos con el segundo. Dame un segundo que cargue. Entonces, en ese caso, que le quede así, usted lo que debería hacer es corregir acá para que quede bien Sí. todo en una sola línea. Sí, ¿Sí? Una vez que usted está segura que ha quedado en una sola línea, vuelve a guardar los cambios y entonces allí actualiza la vista previa para ver si se ha generado el cambio, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que puede usted llegar a tener para ver ese cambio hacia abajo. El otro sí. puede ser por el tamaño de la pantalla con que usted lo esté mirando, ¿sí? Si está trabajando en una notebook y esta pantalla es más chica, es muy posible que le acomode para que pueda visualizar bien toda la pregunta, que esto se lo lleve para abajo para poderlo acomodar, ¿sí? En un caso que lo vean en un celular, por ejemplo, que la pantalla es mucho más chiquita, en ese caso le puede llegar a hacer ese efecto de mostrarlo como mostrarlo que aparece en una línea para abajo, ¿sí? Es propio de la redimensión de las pantallas, pero por eso le digo, primero, ver la edición si está bien editado. Y segundo, tener en cuenta la pantalla con que visualizamos Bien. el funcionario. ¿Sí, profe? Listo, gracias. No, Gracias. por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Allí en el chat vemos que es como que hay una charla entre los profes acerca de las herramientas, ¿no?, que tenemos a disposición, tanto como el formulario Google y el cuestionario de Moodle. Y veo que por ahí también no se conoce mucho lo que es el cuestionario y cómo se manejan las preguntas y los diferentes tipos de preguntas que existen para realizar. Y como decía Víctor, tienen por ahí las preguntas de Google, tienen algunas limitaciones con respecto a la calificación, pero son dos herramientas muy, muy importantes y que sirven de mucho para la evaluación de los estudiantes, pero las preguntas del cuestionario, si bien demanda un tiempo en la configuración, ese tiempo luego, al pasar el tiempo, usted va a ver que se ve bastante simplificado porque usted ya tiene, por ejemplo, las categorías realizadas, ya tiene las preguntas realizadas, lo que puede ir haciendo a lo largo de las evaluaciones sucesivas de esa asignatura, por ejemplo, es ir actualizando solamente las preguntas o aumentando preguntas. Y lo que va a tener el banco, que luego vamos a ver más adelante en la charla, es que se pueden gestionar las preguntas de diferentes formas también. Por ahí vi una pregunta que decía si se puede mostrar en distinto orden las respuestas. Acá cuando tenemos esta opción de barajar respuesta activada, que la podemos activar o desactivar, si nosotros lo colocamos acá dejamos activado, fíjense en que cada vez que actualice, las respuestas van a salir en un orden diferente. Primero, a ver, vamos a hacer una previsualización. Lista previa. Fíjense en cómo está el orden. Rojo, blanco, rosado, azul marino, amarillo, negro y morado. ¿Sí? Si yo vuelvo a actualizar esto, fíjense cómo ha cambiado el orden. ¿Sí? Si nosotros dejamos barajado,
la respuesta, cada alumno que abra la pregunta, las respuestas normalmente le van a salir en distinto orden, no le van a salir en el mismo orden, ¿sí? Eso es para el profe que preguntaba si podían salir en distinto orden. Con respecto a los formularios de Google, y yo les aviso que lo uso mucho, porque lo uso en las Classroom que tengo en otra escuela, los formularios de Google son interesantes porque, bueno, armamos el formulario. Pero el tiempo que nos lleva a armar el formulario de Google nos va a llevar al mismo tiempo a armar las preguntas en el formulario de la plataforma esta de Moodle. La diferencia y la ventaja de Moodle es que al nosotros trabajar en un banco de preguntas, estas preguntas, nosotros después, si necesitamos armar un nuevo cuestionario, podemos volver a reutilizarlas, ¿sí? O sea que mientras más preguntas tengamos, por ahí no, o sea, cada vez que agreguemos preguntas nos va a ir aumentando y nos va a servir, ya cuando veamos al final lo que es preguntas aleatorias, vamos a ver la ventaja de tener las preguntas dentro del banco. A diferencia del cuestionario de Moodle, si yo hago un cuestionario de Moodle, formulario de Google, perdón, si yo hago un formulario de Google para evaluar en un parcial, para el próximo hacer un recuperatorio de ese parcial, yo tengo que armar nuevamente todo el formulario completo, con todas las preguntas nuevas. A diferencia de Moodle, que yo directamente puedo simplemente reutilizar las preguntas que ya tengo dentro del banco de preguntas, y entonces ahí ahorro tiempo, porque no tengo que armar y configurar de nuevo las 10, 15, 20 preguntas que le hemos hecho en el formulario de Google, ¿sí? Incluso hasta podemos hacer una copia, borrar 2, 3 preguntas y poner 2, 3 preguntas nuevas, o usar preguntas aleatorias. Es la ventaja que nos ofrece Moodle con respecto a los formularios de Google, que son buenos, pero son más estáticos. Esto podríamos decir que son más dinámicos, porque nos permite manejar mejor la cantidad de preguntas, manejar mejor las respuestas. Como dije recién, a este por lo menos nos va a dejar agregar si una respuesta está respondida parcialmente, y bueno, le evalúa la parcialidad, en cambio el formulario de Google no, y este tiene más opciones de preguntas que lo que hablamos con los formularios de Google. Nosotros acá tenemos muchas preguntas que podemos llegar a hacer, dependiendo de la materia que trabajemos, y bueno, acá hay muchas que son un poco más complejas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, donde ya hagamos un taller sobre preguntas en forma exclusiva, porque eso lleva bastante tiempo. Bien, profe, ¿te parece que sigamos con configuración del cuestionario? Sí, Miguel. No, Alex, sí, dale. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, para agregar un cuestionario, primero les voy a comentar algo, es que vamos a realizar las configuraciones básicas, ¿no es cierto?, para crear un cuestionario teniendo en cuenta la confiabilidad y la seguridad. Ustedes cuando están en el modo de activar edición, ¿sí?, directamente van a añadir una actividad o recurso. Luego les aparece todo este grupo de actividades, seleccionan cuestionario y le dan, correcto, le dan agregar. Bueno, acá tenemos, como ya venimos viendo en todos los ejes, hay que colocar los datos de nombre y descripción. Por ejemplo, parcial número 1. En la descripción, por ejemplo, tenemos, a ver, voy a copiar desde otro lugar.
Bueno, tenemos un examen programado, dice aquí, que inicia hoy a las 14, hoy 14 a las 8, 20 minutos, un intento. ¿Sí? Inicia a las 8 de la mañana y cierra a las 18. Con un tiempo de 20 minutos y tienen un intento para hacer el examen. Lo podemos, si queremos, mostrar o no en el aula. Ya lo dejo. Bueno, vamos a ver 5 parámetros. ¿Sí? Los parámetros son estos. Todos los que vemos aquí son los parámetros. Vamos a ver general, que es el que vimos recién. Vamos a ver temporalización, calificación, esquema y opciones de revisión. Con estos parámetros es suficiente para tener para configurar un cuestionario en forma básica. ¿Sí? Bueno, comenzamos con la temporalización. Me dice que inicia a las 8. Modificamos entonces. Vamos a habilitar y le vamos a colocar a las 8. Termina a las 18 horas. Habilitamos y que termine a las 18 horas. ¿Qué pasa? Me dice que el cuestionario se va a abrir a las 8 de la mañana y se va a cerrar a las 18 horas. Pero no es que tienen todo ese horario para responder el examen. ¿Sí? Van a tener un tiempo límite que nosotros se lo vamos a brindar, se lo vamos a indicar a ella. Por eso es que, por ejemplo, si tenemos, depende de la complejidad de cada pregunta. Si tenemos 25 preguntas, podemos colocar 25 minutos. O si tenemos acá, como dice, yo le puse 20 minutos, bueno, puede ser que tenga 20 preguntas. Lo voy a habilitar y acá le voy a poner 20 minutos. No sé, días, semanas, horas, pero bueno, son minutos. Cuando el tiempo se termina, lo ideal es que se deje la opción que se envíe automáticamente, porque una vez que se cierra el cuestionario a las 18 horas, se envía automáticamente, ya sea que el alumno ha presionado el botón enviar o no enviar, ¿sí? Que lo dejó sin apretar, bueno, el sistema automáticamente lo va a enviar. ¿Sí? Por eso hay más opciones. Hay un periodo de gracia, el envío debe hacerse después. No, lo recomendable es que se envíe automáticamente. Luego tenemos la opción de calificación. En calificación, bueno, tenemos distintas opciones dentro del parámetro. Lo único que tenemos que modificar aquí, como ya estaba, un intento. ¿Sí? Lo vamos a dejar en un intento. Si lo dejamos sin límite, entonces el alumno va a poder hacer todas las veces que quiera el examen, y si no, ponerle distintos tipos de intentos, pero como les digo, para que sea confiable y seguro, lo dejamos en 1. Luego, tenemos, a ver, sigue, ¿qué otro dijimos? La calificación sigue con el esquema. El esquema nos dice, cómo se va a mostrar las preguntas, ¿sí? ¿Cómo va a ver el alumno las preguntas? Cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, cada 10 preguntas, no. Para que sea básico lo dejamos en cada pregunta, que vaya avanzando. Por eso es que si lo desplazo de ver más en método de navegación, en vez de que sea libre, ¿sí? Que pueda avanzar y retroceder, no, le decimos que sea en forma secuencial, que vaya respondiendo, avanzando, respondiendo y avanzando, hasta terminar el cuestionario. Eso es secuencial. En cada pregunta y secuencial.
Bueno, luego tenemos que otro parámetro necesario es las opciones de revisión. Las opciones de revisión consta de 4 momentos, en donde el alumno puede ver estos momentos en diferentes momentos, ¿sí? Lo recomendable, por cuestiones de seguridad, es deshabilitar las primeras 3, o sea, durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde, ¿sí? Lo deshabilitamos y solo dejamos después de cerrar el cuestionario. Bueno, esto ya está deshabilitado. ¿Por qué? Porque en el comportamiento de las preguntas, si nosotros decimos que es una retroalimentación diferida, ¿sí? Responde y se envía, eso quiere decir retroalimentación diferida. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, a otro modo, ya nos va a permitir modificar durante el intento, ¿sí? Pero nosotros lo dejamos por defecto en retroalimentación diferida. Y ya se anula la opción de revisión durante el intento, ya no lo puedo modificar. Lo que tengo que hacer, como ya les dije, es deshabilitar esto, todo esto. ¿Y qué pasa? Después de cerrar el cuestionario, habilitarle la opción puntos, y si yo quiero, puedo también habilitar la retroalimentación global o no, ¿sí? En este caso, sí lo voy a habilitar. ¿Por qué? Bueno, porque si el cuestionario, como vimos aquí, se abre a las 8 y termina a las 18 horas, ¿sí? El alumno debe esperar hasta las 18:01 o hasta las 18 para poder ver con qué puntaje obtuvo del examen, ¿sí? No va a saber si es que fue correcta o no hasta que no se haya cumplido el tiempo que nosotros hayamos puesto en el plazo, ¿sí? Con estos parámetros ya podríamos tener un cuestionario básico, ¿sí? Los otros parámetros los dejamos por defecto: apariencias, restricciones, retroalimentación global. Ustedes bueno, seguramente van a ver que hay muchísimos parámetros, pero en el segundo cuatrimestre, cuando la DEADITE nos informe, vamos a abrir nuevamente otra instancia de cuestionarios con un poco más avanzado, y vamos a ver ya otros tipos de parámetros para el cuestionario. Ahora solamente los básicos. Bueno, entonces guardamos, regresamos al curso y ya tenemos creado un cuestionario básico. Como ven, aquí está, parcial número 1. Bueno, preguntas. Fui muy rápido, lento. Profes. Ale, Sí, la profe Mónica, le damos la palabra. Sí, Ale, ahí donde pusiste secuencial. sí. Secuencial, ¿por qué no lo desplegás de nuevo para ver qué más puede ser? Bueno, Porque secuencial significa que el alumno tiene que ir avanzando, que no puede volver para atrás. exactamente. Ah, bien. Bueno, Sí. yo tengo experiencia en tomar preguntas y hacer estos cuestionarios, y los alumnos se me quejan porque antes yo les permitía volver para atrás, y después de hablar con otros docentes nos dimos cuenta que no, que era mejor que ellos marquen y que avancen. A ver, desplega secuencial, a ver qué sale. Ahí está, profe. El método de navegación tiene libre. Sale, ¿No se está visualizando? no, libre no veo. Yo veo secuencial nada más. Claro. La flechita.
Yo digo en la No, libre no lo veo. Bueno, también puede ser libre, que el alumno vuelva para atrás, sí. ¿sí? Y si no Pero- pone comprobar, la puede modificar a la opción. ¿Sí? Pero ahora solamente estamos configurando el cuestionario, prof. Bueno, secuencial entonces significa que el alumno Que debe el ir alumno avanzando. responde la pregunta y le da Sí. clic y avanza. Y ¿Sí? si, A la por siguiente. ejemplo, en la página, en vez de poner una pregunta por página, ponemos 2, porque Lo esa que es una usted queja de los alumnos. profe, esto es una idea de una configuración básica. Usted lo puede modificar como le guste. Bien. ¿Sí? Poner más de una pregunta. Puede poner 5 preguntas, puede poner 2 preguntas, puede poner 3. Pero se avanza de página y al ser secuencial no puede volver para atrás. No regresa, sí. Bien, listo. Está bien. ¿Vale? Sí, Le damos la palabra a la profe Fernanda. perfecto. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes compartiendo este taller. Me quedó la inquietud de la profesora recién, Mónica, sobre esto de secuencial. Más que todo, los chicos le están dando la parte técnica de cómo desarrollar un cuestionario, pero usted tiene que tener un fundamento pedagógico cuando realiza el cuestionario. Por eso usted dice, los chicos se quejan cuando no los dejo que vuelvan nuevamente a leer la pregunta o retomar aquella que no completaron. Lo que pasa es que durante la pandemia nosotros hemos estado con el tema de la evaluación muy pendientes de que si se copian, si no se copian, si es la persona la que contesta, si no contestan, le sacan fotos, se pasan las preguntas, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Pero que en la presencialidad también sucede, también se pueden copiar, también existe la copia. Pero ¿a qué voy yo? A esta parte pedagógica. De que cuando nosotros en la presencialidad le damos un examen a un estudiante, el estudiante lo lee todo, comienza por lo que más le parece que más sabe, que puede desenvolverse más rápido y dejar aquellas preguntas que le van a demorar más tiempo o que no recuerda mucho para el último, lo va manejando al examen de la manera que él quiere, ¿no es cierto? Tiene esa disposición. Y en esto del cuestionario, nosotros nos tenemos que poner en situación también del estudiante de decir cómo queremos que aborde nuestro cuestionario, qué queremos que sea capaz de hacer, cuáles son esas competencias que estamos viendo a través de la evaluación. Por eso va mucho más allá el tema de la evaluación, es muy complejo, por eso debemos hacer una introspección de qué debería saber nuestro estudiante al finalizar nuestro curso, qué es lo que realmente evaluaremos, para qué estamos evaluando. Entonces, estas preguntas hacernos antes y decidir ahí qué tipo de cuestionario voy a realizar. Bueno, eso es. Perfecto. Espero que sea para aportar. ¿Hay más preguntas? Valeria, que me ayude, Guillermo. No, no hay más preguntas. Valeria, si querés ir con la otra parte de cómo hay Avanzamos. Sí. Avanzamos. Bueno, ahora vamos a ver ahora lo siguiente. Ya tenemos configurado el cuestionario y tenemos también realizadas las preguntas, pero no están en el cuestionario las preguntas. Entonces tenemos que agregar las preguntas que en un momento Víctor ha agregado al banco de preguntas, al cuestionario que ha configurado Alejandro. Entonces, ahora ya tenemos dos componentes importantes, pero nos falta que el estudiante pueda acceder para poder ser evaluado. Entonces, vamos a ver esta parte. Voy a compartir pantalla.
Ahí me dicen si están viendo la pantalla, por favor. Sí. Se ve perfecto. Sí. Bien. Bueno, aquí tenemos el cuestionario que acaba de configurar Alejandro, ¿no es cierto? Con todas las disposiciones que el docente tiene para que el estudiante pueda ser evaluado. Y ahora me resta agregarle las preguntas. Para poder yo agregar preguntas, añadir preguntas a este cuestionario tengo varias maneras. Pero vamos a ver dos. Hay en realidad tres maneras. Vamos a ver dos, porque una es básicamente como lo ha hecho Víctor. Pero vamos a ver una manera que es simple y otra que es con preguntas aleatorias. Entonces, a partir del cuestionario que tenemos acá, que nos ha realizado Alejandro, vamos a ver que cuando yo hago clic en el cuestionario, me dice que aún no se han agregado preguntas, es decir, que está configurado con el tiempo, con las fechas de inicio y de cierre, y la cantidad de intentos que tiene el estudiante para realizar. Pero está vacío. Entonces, para yo poder agregarle preguntas, tengo que ir a editar cuestionario, hago clic, y aquí yo voy a agregar las preguntas. Fíjense, algo que tenemos que tener en cuenta es que la calificación máxima es 10. Entonces, tengo que tener en cuenta eso para luego la calificación total de las preguntas que yo voy a hacer logren un 10 también. Entonces, ahora vamos a agregar del banco de preguntas. Víctor había ya configurado unas preguntas en el banco de preguntas en una categoría que se llama cuestionario básico, ¿sí? Y que se habían creado 3 preguntas. Entonces yo aquí puedo tener muchas preguntas y desde acá yo voy a elegir, seleccionar las preguntas que quiero que vayan en el parcial, en este parcial número 1. Entonces yo puedo seleccionar 1, 2, o bien puedo seleccionar todas. Entonces, supongamos que yo elijo solamente esas 2. Y añado al cuestionario. Fíjense que, por defecto, el valor de cada una de esas preguntas puntúa 1. Pero me dice mi cuestionario que la calificación máxima es un 10. Entonces yo tengo que modificar esta puntuación para que el número de preguntas con su puntaje llegue a la calificación máxima. En este caso vamos a hacer clic en el lapicito que nos permite editar y acá le vamos a poner 5 puntos a cada pregunta. Entonces allí mis preguntas tienen un total de 10 puntos, que es la calificación máxima con la que está configurado el cuestionario. Entonces ahora vuelvo al eje 4, ahora ingreso y sería más o menos lo que ya vería el estudiante cuando ingrese a rendir. Entonces acá ya no me aparece que le faltan preguntas, porque ya tiene las preguntas listas. No puedo ver el cuestionario ahora porque dice que se cerró a las 18 horas. Entonces no puedo verlo al cuestionario porque ya se cerró. Pero este cuestionario ya tiene las preguntas para que el estudiante pueda rendir. De esa manera agrego las preguntas de una manera directa, desde el banco de preguntas hacia el cuestionario. ¿Estamos hasta allí? Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a esta forma de agregar las preguntas?
que es muy sencilla. Bien. Ahora vamos con la otra forma, que es que aparezcan las preguntas de manera aleatoria, colocar las preguntas de manera aleatoria en el cuestionario. Para eso hemos configurado previamente un cuestionario que también está vacío. Y que le tenemos que añadir las preguntas. En los cuestionarios siempre es bueno configurar el banco de preguntas con muchas preguntas para que podamos tener muchas opciones. Bueno, aquí yo voy a agregar, pero en vez de agregar del banco de preguntas, voy a agregar una pregunta aleatoria. Hago clic. Voy a buscar desde dónde quiero agregar las preguntas, porque las categorías pueden ser todas las unidades que tengo y una categoría madre, que van a estar todas las preguntas, si son 5 unidades, de todas las 5 unidades. Y las categorías podrían ser cada unidad, ¿no?, por separado. Acá vamos a seleccionar la subcategoría que se llama aleatorias. Como podrán ver, esta categoría tiene 20 preguntas, a diferencia que la anterior teníamos 3. Escojo esa categoría y le tengo que decir cuántas preguntas son las que quiero hacer. Si voy a hacer todas o voy a utilizar solo algunas, pero de manera aleatoria van a salir todas las que haya en esa categoría. Entonces, yo solo quiero hacer 5 preguntas. Entonces, el cuestionario va a contener 5 preguntas, de las cuales van a ser todas de manera aleatoria. O sea, que el cuestionario las va a barajar de manera tal que cada estudiante va a ver preguntas diferentes. Entonces, acá están las preguntas y me pasa lo mismo. O sea, tengo que cada pregunta me vale un punto. Entonces, acá le vamos a modificar a 2 puntos cada una. Entonces, así yo logro tener el total de calificaciones 10 como la calificación máxima que mi cuestionario está configurado. Y de esta manera, yo puedo ver cuando ingrese al cuestionario, puedo hacer una previsualización como docente porque este cuestionario cierra a las 20:30, entonces tengo tiempo. Este es el cartelito que es el que va a ver también el estudiante a la hora de ir a rendir, ¿no? El cuestionario tiene un límite de 30 minutos, el tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar? Bien. Ahora le decimos que sí. Entonces, yo acá tengo la primera pregunta, le digo la siguiente, y así sucesivamente. Y si lo estaría visualizando un estudiante, veremos, acá me voy a cambiar el rol, y Valeria, tengo una sí. cuenta de estudiante, si quieres que muestre. Ay, sí, por favor. Mejor, así se puede visualizar mejor. Bueno, dame opciones para compartir pantalla y decir cuál cuestionario muestro.
Es aleatorio. Ahí más. Bien, mientras Víctor nos muestra cómo lo visualizaría el estudiante a nuestro cuestionario, me gustaría saber si estuvo clara la explicación, si tienen alguna consulta. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Me decís este Sí, cuestionario? el primero. Sí. Hablando un poquito Sí. y entro al cuestionario. Esto es lo que va a ver el alumno, ¿sí? Se va a decir tiene 2 intentos. El cuestionario está abierto a partir del 14 a esta hora. O sea que tiene que sí o sí esperar esta hora. Antes no puede. Y que va a finalizar a esta hora, o sea que después de esta hora no puede. Y que tiene 30 minutos. No importa que esté abierto en todo este tiempo. Tiene 30 minutos a partir del momento que empieza a apretar este botón, ¿sí? Si le doy a intentar, comenzar el intento, es la forma en que va a ver el alumno las preguntas, ¿sí? ¿Está secuencial, Valeria, o está libre? Creo que está libre, sí. En este caso está libre, como verán, puede el alumno ir hasta la última pregunta, mirar las consignas y luego regresar por cualquiera de las preguntas que quiera empezar primero, hasta que no le dé, hasta que no seleccione una opción, le dé siguiente página, la pregunta no se responde. ¿Es falso? Sí, creo que era falso. Le vamos a poner que sí. Y se marca la pregunta. En este caso, no, me equivoqué, quiero volver de vuelta. La vuelvo a cambiar a la pregunta. Y por eso hablábamos hace rato de la opción de secuencial, porque el libre puede que alguien le sople la pregunta y digo, cierto, está mal, me vuelvo para atrás. Exactamente. Me vuelvo para atrás, coche, así de simple. ¿Sí? Bueno, y cuando termina de armar todo el intento, si llega a la última pregunta y no ha respondido las anteriores y le llega a dar la opción de siguiente, estaba en el segundo todavía. Fíjense que no respondo, llego al final y le doy terminar el intento. Si yo le doy enviar y terminar, las preguntas quedan sin responder, que ocurriría lo mismo que en un caso en que se le acabe el tiempo y el formulario se envíe solo. Obviamente acá está mostrándole al estudiante, una vez que finalizó, cuál es el puntaje que ha obtenido del total que tenía, el tiempo que empleó en llevarlo y la pregunta, las opciones y si estaba bien respondida o no. Incluso acá tiene la respuesta correcta porque, bueno, en este cuestionario no se han sacado ninguna opción, se ha dejado todo por defecto. Caso que no se responda, solamente muestra la respuesta correcta y eso es lo que terminaría el alumno revisando en un caso que venga, ya lo hizo, entonces ahora va a la segunda opción. En la segunda opción vamos a, como ya hice la primera, entonces ahora, como ya conozco las respuestas, voy a ir directamente respondiendo. Total, yo ya tuve la oportunidad en el primer intento de ver qué había respondido bien, qué había respondido mal. Y aquí, esta es, ¿verdad? Lo único que si ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta que las preguntas no eran las mismas, habían cambiado, ¿sí? Bueno, obviamente que con el segundo intento yo aproveché para sacar todas las preguntas bien, pero en este caso, porque yo hice las preguntas muy simples, ahora el verdadero y falso era para mostrarles a ustedes, pero fíjense que el primer cuestionario, las preguntas no eran las mismas. Fíjense que acá era falso 3, por acá tenía otra pregunta que nada que ver, ¿sí? Dicen cómo ha cambiado al mismo estudiante 5 preguntas diferentes. ¿Por qué? Esa es una de las ventajas de que el banco de preguntas tenga muchas preguntas y utilizar solo algunas en el cuestionario. Entonces, de acuerdo a las estrategias del docente, si hace de 2 intentos, el estudiante no va a tener las mismas preguntas.
va a tener Acá. diferente. Entonces se le va a cambiar, o sea, por más que haya una nueva oportunidad, no va a tener las mismas preguntas. Si hay demasiadas preguntas en el banco de preguntas, si hay pocas, el cuestionario lo que va a hacer va a barajarlas tal vez en diferente orden, va a reutilizar las mismas, pero en diferente orden. Entonces, de esta manera creo que es muy, muy práctico. Creo que la primera parte es un poco de invertir un tiempito para poder configurar y armar el banco de preguntas, y luego a esas preguntas yo las puedo agregar de maneras muy sencillas a partir del banco de preguntas, de la manera simple, o a través de lo que es aleatorio, diciéndole la cantidad de preguntas que voy a tener, y al estudiante se le va a ir modificando de acuerdo a la estrategia que se haya usado, si un solo intento o dos o más intentos. Y si me falta alguna pregunta y no está dentro del banco de preguntas y yo quiero agregar, bueno, ahí voy a agregar una nueva pregunta en donde la voy a tener que configurar como nos mostraba Víctor al comienzo. Así que, bueno, profes, me dirán si tienen alguna consulta, alguna duda. Algo también para detallar con las preguntas aleatorias es que si armamos el cuestionario y teníamos, por ejemplo, 50 preguntas, agregamos 10 aleatorias, y antes que comience el examen nos ponemos en el papel de ser guapos y volvemos a agregar 30 preguntas más, en la aleatoriedad para elegir esas preguntas, el cuestionario, por más que ya esté agregada las preguntas, va a tomar sobre las 80, no sobre las 50, que es cuando lo armamos el cuestionario, ¿sí? O sea, podemos ir agregando al banco de preguntas, el cuestionario va a ir tomando cada vez que el alumno abra, va a ir tomando en base a la cantidad de preguntas que tenga en total. Bien, creo... Profe Silvana, la grabación se comparte. Eso una vez que se cargue, ustedes vieron que tiene una demora para cargar, la de Adite la va a cargar al canal oficial de YouTube, y creo que Ale había pasado el link. Ale, si lo tenés abierto al canal, ¿podés pasarlo nuevamente el link? En ese canal se agregan todas estas charlas para que tengan acceso los docentes en un futuro y puedan revisarlas nuevamente. Cada vez que tengan dudas, pueden hacer. Perdón, queda como tutoriales. Sí, sí, es más, Sí. hay algunos otros tutoriales sobre cuestionarios ahí también que pueden ver, que hemos armado el año pasado, nada más que son más largos. Sí. Así que bueno, vean esto que es más cortito. Bueno, gracias. Acá el profe Jorge Casiavilani, creo que así, profe, espero haberle pronunciado bien su apellido. No, para cada pregunta es la puntuación que usted desee colocar a cada pregunta. Yo en este caso redondeé por una cuestión de ser más práctica, pero a cada pregunta se le asigna la valoración que usted dice necesita o quiere que esa pregunta tenga. A ver si puedo corregirlo, Valeria, pero yo creo que no me va a dejar porque ya hay una respondida. No puedo hacerlo. Ya tengo respondido, no puedo hacerlo. No, ya está respondida. No me... Sí. Lo que puedes hacer es en el de básica. A ver, hacemos algo más simple. Le damos un duplicar, creamos una pregunta bien, dale. Con de preguntas aleatorias ya duplicado, porque ya lo tengo creado. ¿Para qué lo vamos a hacer de nuevo? ¿Sí? Editamos el título. Le vamos a decir acá, aleatorio 2. Vamos a entrar a las configuraciones. Como he cambiado la fecha y la hora, vamos a ir a la temporalización. Vamos a cambiarle, vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Solamente le voy a agregar la hora. Le vamos a agregar, porque le era poco tiempo, este va a ser el recuperatorio del primero. Dejamos como estaba todo lo que es calificación, el resto no lo tocamos, le damos guardar los campos. Tengo un nuevo cuestionario aleatorio, ¿sí? Fíjense que ya ahora ya está listo. Fíjense, esta dinámica que está haciendo Víctor es súper
buena porque reutilizamos el mismo cuestionario, El mismo cuestionario, con las mismas preguntas. E la misma incluso, pregunta, nada más que acá me voy a tomar el trabajo de decir, me voy a cambiar. A la primera le voy a poner un 1. Tengo que tener en cuenta que acá va a estar la calificación total. ¿Sí? A la segunda le voy a poner 1,5. No, perdón, cierto que es 1,5, no coma. Porque si le pongo coma, la plataforma no me lo toma. Le tengo que poner 1,5. A este le vamos a poner 2 puntos. Fíjense que si le pongo coma, le pongo 2,5, cuando le doy enter, fíjense que se vuelve al valor que tenía. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta siempre eso. 2,5. Luego la plataforma lo presenta con coma, pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Sigo con 9. A este le vamos a dar 1. Y cuando tengo 8 y esta, le vamos a poner 4. Y si no me equivoco, estaría redondeando el 10. Así que ahora, este cuestionario que es recuperatorio, más allá de las preguntas aleatorias que estoy planteando, va a estar valorado. La pregunta, la primera con 1, la segunda 1,50, y así sucesivamente. Así que cuando el alumno responda, según la pregunta que haya respondido, va a ser el puntaje que va a obtener al final. a tener en cuenta que si usted se da cuenta de que no puso bien la valoración y ya algún estudiante ha respondido, ya no va a poder hacer esa modificación de... Si un alumno ya respondió, no pueden hacer la valoración. Ya no Pero se puede hacer. fíjense que así rápidamente tengo ahora el recuperatorio del cuestionario anterior, que me llevó sentarme en 30 segundos a solamente editar 2, 3 cositas, nada más. Estuve presentando, ¿no? A ver, no estás presente. Acá dice, a ver, Martita Pataré. Buenas tardes. Cuando haces la copia, ¿también puedes modificar las respuestas? No, porque estoy haciendo la copia del cuestionario, no de las preguntas. ¿Sí? No, las preguntas se modifican o se agregan o se quitan desde el banco de preguntas. Acuérdense que tenemos por un lado el banco de preguntas que se configura con todas las preguntas y por un lado la configuración del cuestionario que me va a dar los parámetros de desde cuándo inicia hasta qué hora, hasta qué día, el tiempo que va a tener el estudiante para rendir y todos los parámetros que usted va a tener en cuenta para la calificación. Esas son dos cosas diferentes que luego se unen cuando se agregan las preguntas. Entonces, si quiero cambiar, quiero quitar o agregar una pregunta, siempre voy a tener que ir al banco de preguntas. Profe Jorge, ¿tiene un control cuando haces la puntuación? Sí, pasa que recién, según yo estaba presentando, no sé si me equivoqué y no presenté, Valeria, no presenté cuando hice la copia. Sí, se vio la modificación que hice. Sí, sí se vio. Bien. Agregar la puntuación a cada una de las preguntas. Sí, no, pensé que no la había hecho, pero a ver, respondiéndole la pregunta al profe, si yo voy a editar el cuestionario para ver las preguntas que tengo, o sea, mejor dicho, la valoración de la puntuación, acá dice el total de calificación, ¿sí? Este total de calificación sale de la puntuación que yo le doy acá. ¿Ven? Entonces yo tengo que tener en cuenta que al llegar al 10, ¿sí? Si ponemos de más, nos va a estar calificando mal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso para poder hacer acá la puntuación. Esto que le he puesto 1. Sí, está, ¿eh? Si yo tengo que ver el valor total del cual está configurado, ya viene configurado el cuestionario, que es 10 en este caso, y yo para poder controlar tengo que ver cómo califico, cómo puntúo cada pregunta, y ahí es donde dice total de calificaciones,
me va a ir diciendo si estoy en lo correcto o no. Me tiene que dar igual la máxima calificación con el total de calificaciones. Exacto. Queda guardado inmediatamente, apenas hacemos enter, ya esto ya queda guardado. Ahora sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, estamos sobre la hora, así que si no tienen más preguntas, esto va a quedar guardado. Ahí hay una nueva. Acá hay otra pregunta. Sí, profe Andrea, es lo mejor trabajar con el banco de preguntas. Se puede cargar las preguntas directamente en el cuestionario. Si creo yo el cuestionario y pongo agregar preguntas al cuestionario, también se va a tener el cuestionario armado. Pero el problema es que cuando usted comienza el nuevo cuatrimestre o empieza el año y hace un reinicio del aula, al borrar la actividad del cuestionario, se borran las preguntas que están dentro del cuestionario. En cambio, si usted primero trabaja en el banco de preguntas y después las agrega, cuando usted reinicia el aula, las preguntas que están en el banco permanecen, no se pierden, ¿sí? Y ahí es la ventaja de usar el banco primero y recién luego agregarla a los cuestionarios. Profe Cañada, usted que sabe usar mucho los cuestionarios, ¿alguna consulta? Buenas noches. Víctor, excelente la presentación, y una cosa que iba a consultar era justamente esto sobre la cuestión de lo aleatorio. Sobre todo porque yo estaba haciendo algunas compulsas por ahí para ver cuándo habían respondido los alumnos, pero es bastante engorroso y te lleva mucho tiempo. Con el tema de los cuestionarios aleatorios, se soluciona por lo menos el problema que yo me planteaba. Muchísimas gracias, excelente la explicación, muy bueno el curso. Perfecto, profe. Gracias, profe. Les recordamos que la próxima charla sobre cuestionario va a ser el día jueves, para aquellos que todavía le queden dudas o hayan perdido alguna parte de la charla. El día jueves tenemos la segunda instancia de esta parte de cuestionario, que es básicamente lo mismo que hoy. Otro grupo se va a encargar de darlo y va a ser útil para aquellos que, bueno, si esta vez le hemos dejado alguna duda o si han tenido que retirar por alguna cuestión, pueden volver, más allá de que va a estar la grabación de esta charla, pueden volver a verlo el día jueves a las 10, el jueves 16, de 19 a 20:30. Se cambia el horario justamente para facilitar a aquellos docentes que en esta instancia no podían por el horario, ¿sí? Bueno, esperamos que sea útil y que lo puedan utilizar en sus aulas. Y bueno, nos vemos en el próximo taller. Muchísimas gracias por asistir y ya saben, estamos a disposición. Ahí, Víctor, si puedes poner luego en pantalla los correos, los contactos de cada cliente. A ver, ahí lo ponemos. Porque como saben ustedes, la de ADITE es un equipo bastante amplio y estamos en cada uno de los departamentos, de las sedes y de las delegaciones. Entonces allí cada uno también, si les queda alguna duda puntual y no tienen la oportunidad de hacerla en estos talleres, pueden contactarse con el regente correspondiente. Bueno, que tengan una excelente noche y los esperamos en los próximos talleres. Un saludo para todos.